Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a RCE en Acción, este espacio que tenemos todos los martes 21 a 30 horas con sus repeticiones para hablar de eso, de responsabilidad social y todo lo que hay alrededor, ¿no? Un universo gigante. Y hoy estamos con Natalia Christensen nuevamente y con Guadalupe Campos. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Bien. Estupendo. Bueno, Con un poquito de frío. No, hoy hace frío. Casi que recibiendo el invierno. Es pero cierto, bien, muy bien. es cierto. Y bueno, Lupe, no conocías el estudio. No conocía, así que Está muchísimas bueno. gracias por la invitación, estoy muy contenta, es un honor venir siempre a Este hablar con formato, vos. Me nos encanta hacemos el las estudio. jóvenes con este formato, Me así encanta el está estudio. bueno, está bueno. Enhorabuena, Lore. Bueno, genial, todos los temas tuvimos buenas repercusiones, la gente se engancha. Cuando uno empieza a hablar de responsabilidad social, pensás, ¿le gustará? ¿Entiende la gente? Y la verdad que sí, les gusta, entienden que hay otra manera de hacer negocios y que viene por este lado, ¿no? De la ética, la transparencia, que es más o menos todos los temas que nos ocupan acá. Pero bueno, Nati, con el tema de las empresas familiares, ahí empezamos como que hay unas directivas que vos decís, ¿todas las empresas familiares hacen responsabilidad social? No, me imagino que no, pero bueno, la idea debe ser que sí. ¿Cómo es esto? A ver, yo siempre parto de que cuando hablamos de empresa familiar, en nuestros contextos en donde nos movemos, siempre son 3 de cada 4. O sea, Claro. estamos rodeados de empresas Sí. familiares. Con Son lo cual, todas. a todas aquellas en las cuales vos ves que esto que la distingue, que es esa vocación de continuidad, esa voluntad de traspaso generacional, de una generación predecesora, de padres que quieren todo aquello que han construido a lo largo de su vida, seguramente con muchísimo esfuerzo, porque en la Argentina nada se consigue con muchísimo esfuerzo, esmero, ampliando sus recursos, se lo quiere pasar a la siguiente generación. Ahí ya estamos con empresa familiar. Y Claro. ya ahí hay algo que yo siempre digo que está como atravesando a la empresa familiar, que son los valores. Uno Claro. transmite una cultura de ser familiar empresaria, ¿no? Ujú. Más allá de los activos, de que si es una empresa, si es un depósito, una fábrica, un taller, la actividad que sea, también transmiten una forma de hacer empresa, de hacer negocios. Entonces, para poner en consideración cómo las empresas familiares articulan con la responsabilidad social empresaria, a mí me gustaría solamente hacer 4 distinciones. Bien, te escuchamos. Estas 4 distinciones, decirte que la empresa tiene que ser sustentable, o sea que el negocio tiene que ser viable, tiene que estar de alguna manera arraigado a su segmento, a dónde se dirige, qué produce, cómo lo produce, o sea, tiene que estar en una cadena de valor. Después tiene que proveer a un bien común, o sea, también me parece que muchos de los que hay en las empresas familiares y por las cuales también tienen esta perdurabilidad en el tiempo es porque tienen una sensibilidad al contexto en el que operan y cómo también se relacionan por este bien común, ¿no? Muchas veces incluso una de las ventajas competitivas que se ven en las empresas familiares es que están todo el tiempo pensando y escuchando al cliente qué necesita y cómo puede ofrecer soluciones superadoras, ¿no? Eso es característica de la empresa familiar, ¿no? También en los emprendedores, digo, ¿no? Es un poco tener un termostato de lo que piensa la comunidad acerca de mi emprendimiento o de mi empresa ya totalmente arraigada, ¿o Hay no? un gen. Ah. Ese gen del espíritu emprendedor, una vez que se muere en una empresa familiar, se te muere en la empresa. Chau, ya la fue, familia ya fue, empresaria. claro. O sea, esto tiene que estar presente, ¿no? Ese espíritu emprendedor de generación, que cada generación tenga su impronta en esto, ¿no? Hay algo que por citar también, me parece que es el desarrollo de armonías, o sea, el gestionar relaciones sostenibles en el tiempo, primeramente en el primer activo, que es la familia dueña. Dentro, Entonces, entre eso ellos, ¿no? Esos vínculos. Es que
hay una complejidad que se va dando de generación en generación, que cada vez somos más socios. Claro. Porque hay una ley hereditaria en nuestro país Obvio. que hace que los padres les dejemos a las cosas, más del 66%. Es que por ahí los hermanos se llevaban bien, pero después tiene los sobrinos, los hijos de los hermanos, que... La ampliación de familia Sí. en el tiempo y que vamos a ser socios hace que atendamos esa casuística. Ujú. Hay que trabajar la armonía familiar. Ujú. Y cuando digo armonía familiar, ser compatibles como socios. Ujú. Dejémoslo ahí. Y desarrollo personal. Esas 4 variables, empresa sustentable, desarrollo personal, armonía entre socios y todo lo que tiene que ver con el bien común, esas son las 4 condicionantes que hoy están en las empresas familiares y que tocan con lo de la responsabilidad social perfectamente. Esto que nombra Natalia, Lupe, ¿es un denominador común también para los emprendedores? Sí, claro que sí, porque además vamos a generar esa familia, ¿no? Claro. O ya la tenemos y tenemos que agolpar o tratar de fusionar esto de ser CEO emprendedor Ujú. con ese contexto intrafamiliar, estos vínculos de los que hablabas, tanto intrageneracionalmente Claro. como inter, los que están y los que van a venir y los que te rodean, porque realmente es una cuestión de vínculos. Adhiero completamente a lo que dice Natalia, pero además, ¿qué tenés? Esta variable de la identidad, no solo la identidad familiar, sino que esa identidad va cambiando a medida que transicionás los valores de la empresa en nuevas generaciones, si es que la tienen que heredar. Claro. ¿Cuántas veces nos encontramos con emprendedores que tienen otra visión hasta antagónica a sus predecesores, que dificultan no solo ese delegar, ¿no? de la empresa, sino que esos valores se van distorsionando porque uno puede estar a favor de la responsabilidad social o del cambio climático y el otro no, o a nivel político, o sea, las distintas visiones e idiosincrasias de la generación y del CEO, Sí. o del que tiene por obligación recibir la herencia de esa empresa y tal vez quiere hacer otra cosa. Y por mandato familiar no le permiten. Tiene que ver con los valores de la libertad de elección, de la identidad de esa persona como individuo dentro de ese nexo familiar, Claro. y luego el valor como benefactor social, el deber seguir o no con los valores originales del fundador, que a veces son hasta 4 ya generaciones vividas anteriormente. Entonces, qué complicado, y sobre todo en una ciudad como la nuestra y en un país como Argentina, que tenemos, no sé, el 66% de la población, ¿no? Empobrecida. Empobrecida, y además, pero me refiero a que hereda empresas familiares. Claro. Todos, ¿no? O trabajás en una o lo ves muy de cerca, protagonizándolo. Ahí Lupe tiró un par de cosas que me dejó, claro, dijo partido político, ¿no? Ideas políticas y cómo se vive hoy en nuestro país o en nuestra ciudad. Yo creo que son 2 temas que dentro de una empresa familiar tiene que haber una diferencia de concepto. Está relacionado directamente con la responsabilidad social empresarial, social y ambiental. Vamos a un corte y después sí, porque yo quiero meter la política ahí, porque digo, ¿qué pasa si con esta grieta que tenemos acá, en la misma familia, hay dos posturas diferentes, Es ¿no? muy complicado. Casi digo 2 bandos. Ya volvemos, un corte. El exterior no siempre es un reflejo interior. 100% hermético. Orsi Carpintería de Aluminio, de máxima prestación. Bueno, bien, si recién te enganchaste, estamos hablando de empresas familiares, responsabilidad social y dejamos ahí en el tintero esto que queremos desarrollar un poco, ¿no? Las distintas ideas políticas, cómo se pueden manejar en una misma familia que es la dueña de una empresa, pero que los componentes tienen ideas totalmente distintas en la parte política. Bueno, a mí me gustaría abrir un poquito ahí A el ver. espacio. Yo, como las familias empresarias muchas veces
hay una cuestión que tiene que ver con la ciudadanía de familia empresaria. ¿Cómo las familias empresarias desarrollan su ciudadanía? O sea, desarrollan que ellos no son un ciudadano sin características de... O sea, ahí está el ciudadano normal, vos, el vecino. El común. Y el que hace un ciudadano que además tiene esto que le atribuimos la responsabilidad social. Es un ciudadano que tiene una empresa que genera unos impactos, que no es indiferente o indistinto. No, es parte de un entramado es un agente, actor, protagonista. Entonces, desarrollar un conocimiento en cuanto a estas personas que conforman ese entramado de poder, porque tienen los recursos para tomar decisiones de sus negocios, porque son los accionistas, son los dueños, toman las estrategias que quieren y desarrollan a lo largo del tiempo, de generaciones, porque un corto plazo son 20 años, un mediano plazo son 50 años, entre generaciones van y muchas veces creciendo y generando más impacto. Entonces, tener desarrollo político o desarrollo de un conocimiento político me parece que es sano, que está bien. No partidario. No partidario. Yo digo, uno en las familias empresarias tiene que desarrollar capital intelectual. Y un capital intelectual es una persona consciente del mundo en el que vive. Y el mundo que se avecina, que cada vez es más complejo. Si vos de eso no lo nutrís desde las bases, desde los que los chicos son chicos, desde que los chicos empiecen a saber cómo interactúan desde la infancia, en la educación primaria, en el periodo de adolescencia, en el periodo de primera juventud. O sea, si vos no los nutrís de el buen desarrollo de capital humano y capital intelectual y la gestión del capital social, que muchas veces es ahí donde empiezan a hacer los saltos a los liderazgos sociales entre sus grupos de amigos, entre su club de barrio, en su el gabinete estudiantil o lo que fuera. Si vos no los nutrís desde ahí a cómo desempeñar roles que sean de construcción positiva, a ver, es donde empezás desde abajo. Donde empezás a debilitar y a desnutrir a la empresa familiar. Y donde de todo esto se relaciona con la rentabilidad de la empresa, porque estamos hablando de beneficios. Es como una capacidad que se va desarrollando, ¿no? Para mí. Hoy hay una definición de empresa familiar que trabaja desde este conjunto de recursos y capacidades que tienen las familias a partir de sinergiar todos sus roles en los distintos ámbitos, en el empresarial, en el social, en el de las influencias sectoriales o empresariales, asociativos. Me parece que desde ahí es donde hay que partir. Y como bien decía, si uno no trabaja esos capitales, difícilmente vas a poder sustentar el capital económico y financiero que tanto muchas veces se mira por acá y no, va por el otro lado para poder defender eso. ¿Y cómo se relaciona para generar estos proyectos de responsabilidad social que le van a dar este valor añadido a una empresa familiar que lo va a hacer enaltecer su servicio como benefactor? Eso es lo importante. ¿De qué se trata? Generar proyectos de responsabilidad social que tengan en cuenta esta nueva rentabilidad que hoy por hoy habla no solo un municipio, un territorio, una región, sino el mundo entero. O sea, cómo bajar, ¿no?, todos estos principios que son globales y que hoy por hoy esto ha cambiado y que tal vez las generaciones anteriores deben deben tratar de... tienen otra filosofía, otra idiosincrasia respecto a todo esto y cuesta encajar una generación con otra frente a cómo bajarlo territorialmente. Antes que se haga empresa, Lupe, el emprendimiento, antes de que se haga empresa, digo, puede tener todo el aspecto de una empresa y todavía no tener las ganancias de una empresa propiamente dicha. Sí. Incluso al revés. Los emprendedores, por ejemplo, los youtubers, son todos emprendedores y facturan millones. Claro. Entonces, más que una empresa tradicional y constituida como nos enseñaron en la universidad, sin embargo, tiene otro ritmo, otra dinámica en lo que es la realidad física de materializar el propósito que es distinto al servicio que estás dando en ese momento. Vos podés tener una empresa, sos emprendedor,
podés tomar las riendas de una empresa, tanto como fundador o como CEO, o apartarte incluso, ¿no? Porque entiendo que las marcas tienen que trascender al CEO. Claro. Entonces, no es que yo me convierto de emprendedor a empresario ya por no. lo que gano. Ya no más. No. Eso ya quedó totalmente fuera de las dinámicas actuales. Hoy por hoy, gracias también, o como lo vean, a la pandemia, chicos más jóvenes se autoemplearon gracias a los canales ya masivos de redes sociales y no tan masivos, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces también hay que ver los nichos. Se han microsegmentado de una manera en que ya se pierde esa visión de empresa familiar en un emprendedor youtuber. Vos dijiste pandemia, cuando dice pandemia digo, también fue un surgimiento en la pandemia, no solamente de estos emprendedores, ¿no? El emprendedurismo obviamente se potenció ahí, pero también el que se quedó sin laburo y le dijo la mujer que estaba con su emprendimiento, che, pero podemos hacerlo, si vos me ayudás con el reparto, yo hago esto, ¿no? Totalmente. Entonces, como un nacimiento de empresa familiar también ahí. Sí, a ver, es que la familia muchas veces desde esa construcción de alinear objetivos, alinear misiones, o sea, ¿qué es lo que buscamos conseguir? Y ahí traccionan muchísimo. Muchas veces los emprendedores de hoy son los que crían a los emprendedores de mañana, y vuelvo por algo que comentábamos recién cuando hablabas de herencia, y quiero distinguirlo respecto de legado. A ver. Porque herencia y legado muchas veces se entienden que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Muchas veces la conciencia colectiva, nosotros en las ciudades hablamos de, lo heredó del padre. Esto lo heredó del padre. Sí. Y eso tiene mucha connotación con lo legal. No sé, heredaste o los papeles, o el activo, o la llave, ¿no? Y uno trae mucho más eso. Entonces, traigo acá, cuando hay un traspaso, una transición que trae esto de lo que hablábamos, algo que es también un estilo de vida, una filosofía de vida, y cuando trae también algo que es apreciativo. Y apreciativo lo traigo acá otra vez a estos cambios, a esto que hacíamos el guiño, a cómo son hoy los emprendedores y cómo van a seguir cambiando los modos de pensar respecto de cómo operar o actuar en los negocios. Cambia la sociedad. Cambia la sociedad misma y la más tecnología. La tecnología. Claro. Hay muchos inputs nuevos que están cambiando los factores vinculares, relacionales, perceptivos. Bueno, entonces, lo que me parece que es importante es que cuando una generación actual o más joven futura aprecia, y ahí está la palabra, aprecia lo que la anterior hizo, no en lo que hizo en cuanto a productos, servicios, sino un poco más allá, lo que le motivó a hacer lo que hizo. Empieza a valorar esa raíz. Empieza a valorar esas raíces, ¿no? Y desde esas raíces resignifica lo que quiere hacer y por qué quiere hacer lo que quiere hacer hoy. Eso no es herencia, ¿qué es? Eso es legado. Eso es legado. Eso es legado. El apreciar los motivadores, o cómo esos motivadores a veces, y de acá entramos a que muchas veces venimos de culturas que fueron inmigrantes, que fueron una mezcla de culturas que fueron configurando incluso nuestro territorio y nuestras ciudades. Entonces me parece que esto de el arraigar, el traer, el salvar a la familia, el crear valor para un pueblo que estaba civilizándose y creciendo, el poder ofrecer siempre algo superador, el ayudar al prójimo, el crear sus colectividades, porque ¿cuántas colectividades tenemos en nuestro país? Seguimos haciendo la feria de las colectividades. ¿Por qué las hacemos? O sea, hay tanto arraigo en cosas que dan sentido a lo humano. Tenemos que ir a otra tanda. El tiempo. Se nos pasa así. Esa es de las variables, si querés la retomamos después. Sí, claro, dale, tanda, ya volvemos.
exterior no siempre es un reflejo interior. 100% hermético. Orsi Carpintería de Aluminio, de máxima prestación. Bueno, continuamos. Último bloque de RCE en acción y da para hablar muchísimo. Yo siempre me quedo pensando porque uno se imagina la empresa familiar como que es algo antiguo, ¿viste? Decir, bueno, esta empresita sigue siendo como que ahí el padre toma mate con el hijo hasta que le descargan los elementos que tienen que tener, poner en una ferretería, qué sé yo. No, se ha modernizado todo eso, pero ¿a través de qué? ¿De la parte profesional? ¿Incorporando profesionales de afuera? ¿Cómo es? A ver, el desarrollo empresarial, obviamente que cada vez que esto que yo te planteo, ciclos de 20 años, hoy los empresarios, los líderes, incluso los que están muchas veces al frente de las decisiones, son personas, hay personas que no han pasado por la secundaria o han terminado la secundaria, pero la mayoría ya incluso se está viendo que son personas que incluso han tenido preparación universitaria, ¿no? Y cada vez eso se avanza más. También hay un gran avance en lo que se ha hecho, todo lo que es una cultura empresarial de instalar o de llevar a la empresa buenas prácticas de gestión. Con lo cual eso también se ha ido, uno está mucho más al acceso de... Es externo, pero suena y lo dejan entrar, digamos. Está mucho más permeable y está mucho más a la mano de traer prácticas para una mejor gestión. ¿Cómo esto compatibiliza o se relaciona con la empresa familiar? En realidad, esto cuando vemos que las empresas van ayornándose con mejores sistemas, con mejores temas de recursos humanos, o del capital humano, o de las finanzas, o de incluso todo lo que ha sido también un cambio tributario en nuestro país y el desarrollo que ha tenido, que ha forzado avanzar, ¿no? Sí. Todo eso además de alguna manera refuerza la estabilidad o la madurez que van teniendo las empresas en nuestro país. Esto que vos que planteábamos de hoy, cómo juega el mito padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo. Sí. Eso es un 90% de las empresas. Todo el mundo son estadísticas, todo el mundo, claro, dato mata relato. Totalmente. Si menos del 30 llega a la tercera generación, ¿qué pasa? Que en las anteriores que van cayendo, no aguantan la longevidad. Entonces, a ver, ahí voy a hacer dos distinciones. Los modelos de negocio cada vez están siendo más cortos. No tenemos modelos de negocio, empiezan a ser modelos de negocio de 7 a 20 años. O sea, no hay más. Reinventar las empresas constantemente. Claro. Uno tiene que reinventarse y cuando hablamos del último periodo muy marcado por la guerra y la pandemia, y el avance tecnológico, ahora se habla de la inteligencia artificial. Ni hablar, hay un recambio acelerado. ¿Qué pasa? ¿Cómo eso contrasta con este mito de los cambios de los liderazgos en las empresas? La persona que es un patriarca o es una matriarca que no se quiere ir. O las tomas de decisión. La toma de decisión apoderada, ¿no? Que el que se atrinchera, ingresen, pero de aquí no me muevan. Claro. Eso sigue existiendo. Existen todos los modelos. O sea, es como hay un montón de Mirtas Legrand de las empresas que se perpetúan. Sí, lo que nosotros desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es una asociación civil que acompañamos estos cambios, lo que entendemos es que las familias empresarias, con su idiosincrasia y con su historia y con su realidad y sus circunstancias, tienen que tomar el conocimiento que mejor el que mejor les sirva como son. No hay un traje a la medida para todas las empresas familiares. No pueden pensar, yo voy a hacer lo mismo que Cabral o lo mismo que Luciano o lo mismo que Cifava. Cifava. No, cada una tiene que ver en función de su complejidad familiar y empresarial qué traje va a ponerse. Y esto es ver qué personas hay y qué es lo que van a traspasar y cómo lo van a hacer. Sobre todo eso, que son seres humanos. Exacto. No se olvidan
exacto. No hay que olvidar. Pero uno Trabajar piensa... ese equipo, cuando el equipo se configura de que uno va a ir soltando como quiere soltar y el otro va a ir tomando como mejor pueda tomar, se hace. Esto de cambio de roles, de incorporar gerentes generales para mediar, en vez de tener un abogado mediador, tenés un gerente, una gerente que es una pieza clave para constituir de una manera el rol de cada miembro familiar y hacia la rentabilidad. A veces tenés que traer un externo ¿Seguro? para que un lugar de Es liderazgo sano. y otras veces no. Y otras veces Exactamente. no. Otras veces sí, otras veces no. Sí. Esa es la medida. Y muchas veces, esto que vos sí me parece que es importante, el aporte de la mirada neutral y objetiva y con conocimiento de práctica. Evitar conflictos. ¿Por qué no traer un consultor de empresa familiar certificado? Que hay un registro que vos lo buscás, el que más te vaya. Y consultas, exacto. ¿Por qué si tenés problemas? ¿Por qué no traes un mediador de empresa familiar que te desactiva? Bueno, pero pasa los lo mismo. conflictos en ese momento? Pasa lo mismo No tenés que con el tener resto de las siempre. empresas, que aunque no sean familiares, dice, che, yo quería hacer algo, no sé cómo gestionar la basura, no sé cómo ayudar a alguna institución no saben hacer responsabilidad social, pero hay un registro también de consultoras de responsabilidad social que pueden allanar el Además, camino con el Loli, conocimiento. Con este tema, que es tan filosófico, hay controversias dentro de las empresas familiares. Hay miembros de las cúpulas y de la alta dirección de las empresas que sí están a favor, por ejemplo, de la Agenda 2030 y radicalmente, antagónicamente, miembros que no. Eso hace mella en la toma de decisiones, porque son totalmente disímiles las decisiones. Vos hablás de el producto esto. de esa decisión que se va a llevar a la sociedad después. Bien. Cómo transforman con su servicio el entorno en el cual están emplazadas esas empresas, estén en el Mar del Plata, en cualquier lado. Ustedes es muy hablan de complejo. ustedes hablan de esto y yo, ahí me dicen por cucaracha que tenemos que terminar otra vez. Hablan de esto y yo me imagino cómo puede sobrevivir una empresa de la misma manera si, por ejemplo, el abuelo, ¿no?, es el que termina de trabajar en su empresa, es el que lleva adelante la empresa, es el abuelo, termina de trabajar y se va a comer un churrasco al campo y se queda ahí toda la tarde. Y tiene un nieto, por otro lado, que viene de hacer yoga, llega más tarde a la empresa, viene de hacer yoga, es vegano y luego tiene como un control en el tema de neurociencias que digo, ¿quién le explica ahí en el medio? ¿Hay alguien para explicar todo Pero eso? se entienden, ¿No? Se entienden. Se entienden, seguramente hay amor, ahí hay una cuestión familiar, tiene que... Si no, el nieto no estaría. Bueno, terminamos. Si alguna empresa familiar tiene alguna duda, van a salir tus datos, por supuesto, de IADEF y los datos tuyos para que te contacten, y lo mismo los emprendedores para que conozcan Ecocenter y... Podemos hacer una linda fusión. Claro, bueno, cualquier consulta, obviamente, va a quedar todo en la producción. Chicas, un placer. Seguimos la próxima entonces, ¿eh? Nos encontramos próximo martes, 21 a 30 horas para hacer esto. Responsabilidad Social Empresaria. RCE en acción.